Hola, muy buenas tardes. Soy José Antonio Fernández, analista en el broker PUPrime. Hoy, miércoles 7 de enero, damos comienzo a otra sesión de la apertura de Nueva York. Ayer los semis estuvieron impulsando la sesión con una tensión geopolítica creciente. Continúa la inercia positiva de las últimas sesiones, tanto en Europa como en Estados Unidos, subidas lideradas por salud y una vez más por semiconductores. Estos están impulsados por buenas previsiones de demanda de chips de memoria necesarios para el desarrollo de todo el ecosistema de inteligencia artificial y que ha hecho que los principales fabricantes comiencen el año con grandes subidas. Samsung un 16%, Inix un 12% y Micron un 20%. En el frente geopolítico, Estados Unidos pone el foco ahora en Groenlandia, asegurando que su anexión es un tema de seguridad nacional, lo que provoca el rechazo de las principales potencias europeas y añade un nuevo foco de tensión a las relaciones internacionales. Los activos refugio continúan al alza, el oro un 1%, la plata un 6%, y por lo tanto también continúan con correcciones el precio del petróleo, que cae el West Texas un 2% y el Brent un 1,7%. Confianza depositada en la reconstrucción de la infraestructura petrolera en Venezuela, aunque las compañías encargadas de ello revierten las subidas del lunes porque se desconoce la inversión y el tiempo necesario. Trump se reúne el viernes con ellas y por lo tanto estamos en compás de espera. Hoy el empleo americano es débil, la inflación europea estable, sesión cargada de datos macro. En Estados Unidos, primeros datos de empleo de la semana con la encuesta ADP. Vemos que el nivel o el dato se sitúa en 32.000, menos que el anterior, y las vacantes de empleo que conoceremos en 30 minutos, donde se estima 7.648. Esto servirá como aperitivo de datos oficiales del viernes, aunque no tendrá excesivo impacto por la baja correlación existente con las cifras oficiales, y cabe recordar que la disrupción tecnológica de la IA está provocando ganancias de eficiencia en las compañías, que hace posponer contrataciones y ejecutar despidos, por lo que la Fed podría verse comprometida con la interpretación de estas cifras desde ahora. El mercado concede a la Fed el beneficio de la duda, descontando más bajadas de tipos. También vamos a conocer en 40 minutos el ISM de servicios, que continúa en zona expansiva, es decir, nivel 52, como era el nivel esperado. En Europa se publica la inflación de diciembre. Tras las conocidas ayer de Alemania y de Francia, se estima que el IPC europeo se modera hasta el 2%, en línea con el objetivo del Banco Central Europeo. Lo lógico hoy sería una sesión lateral en Estados Unidos tras las subidas de los últimos días y algo al alza en Europa, respaldada por una inflación baja y por el FOMO que continúa imponiéndose. Por lo tanto, lo más importante de la semana, ya vemos de cara a hoy, han sido la encuesta ADP de empleo, el ISM de servicios y las vacantes de empleo. Todo esto será dentro de 40 minutos. Mañana, indicadores de confianza de la Unión Europea a las 11. A las 14:30, costes laborales unitarios en Estados Unidos y productividad no agrícola. Y cerramos la semana a las 11 con las ventas minoristas el viernes y a partir de las 2:30 creación de empleo no agrícola, tasa de paro, salario en medios hora y confianza del consumidor de la Universidad de Michigan. Por lo tanto, los mercados han comenzado el año en positivo. Vemos que los mejores sectores son materiales, salud e industriales. Destacamos empresas como Sandys Corp, que sube un 27% hasta los $349. También hablamos de Western Digital, que sube un 16% hasta los $219. Y Micron Technology, que se revaloriza un 10% hasta los $343. Vemos que la creciente demanda de sistemas de inteligencia artificial está impulsando las ventas de los chips de memoria necesarios para su funcionamiento, así como de las soluciones para almacenar la enorme cantidad de datos que se genera con la computación en inteligencia artificial. Hablamos también con valores de peor evolución. AIG, la aseguradora, cae un 7% hasta los $78. Cambio inesperado en la dirección ejecutiva del grupo y la consecuente incertidumbre sobre el futuro del liderazgo y la estrategia de la aseguradora. Cerramos con Chevron y Exxon, así como Halliburton, que rompen una racha de subidas en los últimos días y sigue la caída del precio del petróleo. Por lo tanto, valores que previsiblemente funcionarán a largo plazo. En cuanto se concrete en qué consistirá la reconstrucción política de Venezuela, así como también a nivel de registros, reconstrucción material, y por lo tanto, de momento, están cayendo valores petroleros. Nos vamos directamente a las gráficas. Aquí tenemos el gráfico diario. Vamos a ver el comportamiento de los índices, de las divisas, las materias primas y la parte de acciones, como sabéis, la analizamos en gráfico semanal. Vamos a empezar por los índices. Aquí tenemos el índice japonés, tenemos el Nikkei, que se encuentra en tendencia alcista, no la abandona desde que la inició
precisamente el 12 de mayo del año pasado. Ha tenido un impulso de 14.300 puntos, desde la zona de 38.000 a 51.000, y ahora mismo nos deja una zona de soporte en el nivel de 48.100 puntos. Vamos a ver si vuelve otra vez a buscar esa resistencia a los 52.600, pero tendencia alcista para el Nikkei. Vamos a ver también mercado chino, tendencia alcista. Tenemos zona de soporte en los 14.971, pero tenemos aquí una resistencia que parece que le cuesta los 15.700. Una vez que la rebase en gráfico diario, podemos a buscar un objetivo mínimo en 16.188. Tendencia alcista para el índice chino. Vamos al mercado americano. Aquí tenemos el Nasdaq. Tenemos una resistencia en el Nasdaq en los 26.200 puntos, zona de soporte 24.700, tendencia claramente alcista. Vamos a ver el Dow Jones. Aquí tenemos zona de soporte en el Dow Jones, 47.500 puntos, y como vemos se encuentra ya en 3 sesiones en consecutivo con esta envolvente alcista, por lo tanto sigue habiendo liquidez en el mercado. Vemos también el SP 500 cómodamente instalado en las inmediaciones de los 7.000 puntos, zona de soporte 6.745, y como vemos también buscando nuevos máximos por encima de los 7.016. En Europa tenemos el mercado francés, el cual, como vemos, con bastantes dientes de sierra, pero con tendencia alcista y con una resistencia muy clara en la zona de los 8.300 puntos. Por lo tanto, vamos a ver si consigue batirla, puesto que lleva luchando contra ella desde mayo del 24. Vamos a ver también IBEX 35, tuvo una extraordinaria revalorización el año pasado, un 50%, y como vemos sigue como un caballo desbocado, subida libre. El soporte de medio plazo son los 15.700 puntos, así que como vemos con el CCI en gráfico diario en el nivel de 154, las manos fuertes están en el selectivo. Vemos también el Eurostock 50, tendencia alcista. Aquí vamos a manejar un escenario de soporte de los 5.668 puntos y seguimos hablando de posiciones en largo a medida que nuevamente cada día se vayan conquistando nuevo terreno. Vamos a ver también el dólar index. Como vemos, parece que sigue todavía en tendencia bajista con un soporte en la zona de 97,41 y un pequeño recorrido hasta los 95,82. Vamos a ver el VIX para medir la volatilidad. Vemos que está en 16,33, no hay gran volatilidad. Todavía el mercado tiene que digerir muchas sensaciones y datos macro de lo que comporta Estados Unidos con Venezuela y sobre todo con, pues no solamente los datos americanos, sino también la geopolítica internacional, y vemos que se mantiene muy estable el VIX en el nivel de 16,28. Vamos a ver criptomonedas. Aquí tenemos Bitcoin, sigue con tendencia bajista, sigue validando ese soporte en 74.000 dólares, así que no descartamos caída hacia ese nivel como podemos ver aquí, a pesar de que el CCI en diario está en positivo, pero como es el precio se resiste a rebasar la media de 200 días, así como el Ichimoku. El Ethereum también se encuentra con tendencia bajista, muy cerquita, como vemos, está haciendo un throwback en la media, y prevemos zona de caída hasta los 2.600 puntos. Dicho esto, nos vamos a la parte de divisas. Vamos a ver en concreto, aquí tenemos euro dólar, que sigue con tendencia alcista. Ha detenido la subida en el momento que ha tocado a nivel de 1,19. Parece que es la zona a batir. Este nivel lo toca en septiembre. Y como vemos, tiene una zona de soporte de medio plazo en 1,1484. Tendencia alcista para el euro dólar. La libra dólar exactamente igual. Tendencia alcista. Ya sabes que van correlacionados en gráfico diario. Tiene una zona de soporte en 1,3276 y el siguiente objetivo es rebasar la zona de 1,3533. Vamos a ver el dólar americano canadiense correlacionado con el petróleo. Como vemos también debilidad, suelo cercano el nivel de 1,3554, así que tendencia bajista para el americano canadiense. El franco suizo sigue con caídas a medida que el euro dólar se revaloriza. Zona de soporte el nivel de 0,7821 y como vemos pues se siente cómodamente ahí desde que en marzo del año pasado perdiera el nivel de 0,86. Vamos a ver también euro-yen, tendencia alcista, zona de trailing o de recompra a nivel de 181,59. Vemos también el canadiense yen, también con tendencia alcista,
muy cerca del objetivo en 118 y zona de soporte o recompra 112,28. Vemos también el Aussie canadiense, tendencia alcista, resistencia próxima 0,9378, zona de recompra 0,9240. Vemos también la Eurolibra apoyándose en la media de 200 días, está haciendo un pullback y mantiene su tendencia, su contexto alcista, a pesar de que el CCI, como vemos, se sitúa en terreno negativo, pero está en zona de sobreventa, por lo tanto el rebote es inminente y podría ir a buscar el anterior máximo en 0,8742. Dicho esto, estamos a 3 minutos de que abra Nueva York. Vamos a ver también qué es lo que sucede con el oro, la plata, el cobre. Aquí tenemos el oro, zona de soporte en el oro, 4.266 dólares onza. Siguiente objetivo, los 4.563. Como vemos, no cambia el contexto alcista. Este se inicia en septiembre del 23 y como vemos, ha ido gestionando una curva alcista impresionante. La plata, a pesar de que se habla mucho del oro, se ha revalorizado un 150%. ¿Qué sucede? Que nos ha dejado aquí una zona de soporte en 69,39, que sería una muy buena zona de recompra para ir a buscar máximos por encima de 83 dólares onza. Vamos a ver los petróleos. Aquí tenemos el Brent, que sigue con tendencia bajista. Como vemos, el contexto de todo el 2025 se repite y buscaríamos nuevamente objetivos por debajo de 58 dólares. En el West Texas exactamente igual y buscaríamos objetivos por debajo de 55,19. Dicho esto, vamos a ver también en concreto el cobre. Aquí lo tenemos. Por fin ha rebasado esa resistencia tan incómoda de 5,88, 5,89. Vemos que ahora está respirando el precio y por encima del nivel de 6, pues ya nos encontraríamos nuevamente con otro tramo al alza, marcando nuevos máximos. Fijaos la recuperación tan importante que tuvo en el año pasado, en verano, como vemos, desde esta gran caída a los 4,42, como ha disfujado esta esfera vertical hasta la zona de 6,06. Vamos a ver también el cacao. Sigue cayendo como todo el 2025. Establece nuevo suelo en el nivel de 49,69. El café ha rebotado, ha tenido ese pullback en la media de 200 días y el siguiente objetivo sería la superación de 3,94 con objetivo en la zona de 4,44. Nos vamos a un gráfico de 5 minutos. Vamos a ver el comportamiento de la bolsa. Estamos a falta de breves instantes para que se abra. Y como vemos, tenemos cotización por encima de la media de 200 días, por encima de Chimoku. Lo que buscamos es ruptura de esa zona de máximos y objetivo 20 puntos. Objetivo pequeño para gráfico de 5 minutos en el Dow Jones. Vamos a esperar la apertura para ver si se produce finalmente ese breakout. Ahora mismo en posición comparadora. Aquí está la apertura. Vamos a dar unos instantes para ver si se produce esa ruptura de 20 puntos. Ya sabéis, los primeros instantes hay mayor volatilidad. Aquí vemos ya que hay ruptura. Vemos que ya ha roto 25 puntos. Vamos a ver si se completa. Ya ha llegado el objetivo. Como vemos, todavía le cuesta tomar decisiones. Ya sabéis, los primeros 15 minutos de mercado, a veces se amplía la primera media hora. El mercado generalmente suele tener movimientos más erráticos hasta que ya toma dirección. Previsiblemente continuará esta dirección alcista por la inercia que lleva el mercado todo el día. Y como vemos, en un movimiento tan sencillo, la apertura, ya hemos obtenido 20 puntos. Nos vamos directamente al análisis de acciones, análisis en gráfico semanal. Por lo tanto, vamos a ver las principales acciones dentro del sector tecnológico. Aquí tenemos Apple, que continúa por la senda alcista. Recordad, sistema con EMA de 15, EMA de 150, gráfico semanal y solamente operamos compras. Una vez que realizamos la compra, nos mantenemos dentro hasta que se produce el cruce en sentido contrario. Por lo tanto, fijaos, la entrada en Apple la tenemos el 4 de septiembre del 16 a un nivel de compra de 27 dólares. Fijaos, desde los 27 dólares, en ningún momento la media de 15 ha ido a cruzar la de 150 y nos mantiene dentro durante, desde el 2016, estamos hablando durante 9 años, 9 años completos
dentro de la cotización adquiriendo ganancias. Google pasa exactamente igual. Lo que pasa que en Google sí tiene un cruce, como vemos aquí, que se produce el 7 de mayo del 23 en $118 y es el que nos mete dentro de la cotización, pero fijaos cómo hemos mantenido ganancias hasta los 316. Microsoft, exactamente igual. Aquí hemos tenido nuevamente un corte de la cotización en los $258. Estamos en el nivel de 478 y después de este pullback nuevamente iremos a buscar máximos por encima de los 500. ¿Qué sucede con Amazon? Que de momento se mantiene igual que el año pasado, contexto bajista, fuera del radar de la cartera y esperando un movimiento alcista. Aquí vemos a Alibaba, que por fin realiza ese corte alcista. Eso sí, el corte en $143, ha tenido posteriormente caída a 96 y ahora nos mantenemos prácticamente en break-even. Por lo tanto, esperamos que supere la zona de $186 en este primer trimestre. Sector bancario mantiene las alzas. Sector bancario, fijaos dónde se produce el corte de medias, en $137 para JP Morgan y está cotizando actualmente por encima de los 300. Vamos a ver un gráfico de Exxon. Como vemos, esta gráfica esta semana de cierre bajista es a pesar del contexto alcista de la acción, donde hemos realizado posición de entrada en los $63, ya cotizan 119, y fijaos que llevamos desde 2021, los últimos 5 años dentro del valor. Aquí tenemos Johnson Johnson, también alcista, posición de entrada en 168, está en 204. Vamos a ver Bank of America. Fijáis, la mayoría de acciones encuentra contexto alcista. Bank of America hemos realizado entrada en 34,42. Nos mantenemos dentro. Vamos a ver también, aquí tenemos dentro del comercio minorista Walmart. Fijaos que acaba de dar señal alcista precisamente aquí en el nivel de $116. Se mantiene en 113, así que todavía hay que esperar que el precio se desarrolle. Vemos también a Visa, que nos dio posición de entrada precisamente en los $214, ahora cotizando en 356. Intel, movimiento del año pasado precisamente, donde se produce entrada en $39, de momento dentro en 41. El objetivo mínimo va a ser esos 51,31 para este primer trimestre. Vamos a ver Procter Gamble, fuera del radar, se mantiene bajista. Vamos a ver Oracle, alcista. Posición de entrada en Oracle en 77,48. Vemos Cisco System, también alcista, donde hemos realizado entrada en 53,07, cotizan $74. Vamos a ver Toyota, también alcista, después fijaos, realizó una primera entrada en 162, se ha estado bailando sobre la media de largo plazo, pero nos ha mantenido dentro en el nivel de $213. Vamos a ver Citi, se mantiene también alcista. Nivel de entrada $56. Vamos a ver también en concreto las acciones de IBM. Fijaos en IBM, entramos en el valor en $138, cotizando en 302. Nvidia sigue con texto bajista, por lo tanto no formará parte de la cartera. Vamos a ver Netflix. Fijaos, también se mantiene alcista. Posición compradora en $423. Y por último, vamos a ver las acciones de Tesla, que se mantiene posición compradora, pero tiene que superar el techo en $500. Posición de entrada en Tesla, pues fijaos, como vemos este año, lo que llamamos de, perdón, en 2025 nos dio una posición de entrada precisamente en 331, cotizando en 433 y de momento vamos a ver si se realiza una ruptura importante de esos $490. Sin más, quiero agradeceros que me acompañéis en cada apertura de la sesión de Nueva York. Mañana a las 17 horas tendremos la estrategia de trading semanal. Que tengáis todos un gran día y un saludo.